En el corazón de Jerusalén, un eco místico reverbera, transformando el ambiente. Ante nuestros ojos, la ciudad parece sumergida en una expectativa sobrenatural, como si las antiguas piedras aguardasen un milagro inminente. De pronto, un sonido desconocido invade el espacio, vibrando a través de las calles con una potencia inusitada. Este fenómeno, único y majestuoso, parece un llamado celestial, diferenciándose de todo lo terrenal. Con una profundidad que toca el alma, este sonido envuelve la ciudad, cargado de una energía que electriza el aire. En ese instante, parece como si Jerusalén entera se hubiera transformado, permitiendo que esta armonía divina rompiera el silencio ancestral. La resonancia llena cada rincón, inundando los lugares sagrados y las calles antiguas con una presencia que sugiere lo sagrado y lo sublime. Es como si los cielos se hubieran abierto, ofreciendo una visión del paraíso, transformando un día tranquilo en un espectáculo de revelación celestial donde lo divino y lo terrenal se encuentran. En este contexto, imaginemos Jerusalén bañada por la luz dorada del sol, cada piedra y cada esquina brillando con una luz cálida y acogedora. De repente, el sonido de trompetas llena el aire. Pero no son trompetas ordinarias. Su sonido anuncia algo monumental, algo que resuena en el corazón de cada creyente y aquellos que aún buscan su fe. Estas trompetas no son meros instrumentos, sino heraldos de una verdad más profunda, un mensaje que trasciende lo ordinario. Olvidemos el suave repique de las campanas eclesiásticas. Lo que resuena en Jerusalén es algo mucho más formidable. Una sinfonía de trompetas celestiales corta el aire, un sonido tan impactante y misterioso que detiene a todos en su camino, un presagio tan impresionante como desconcertante, un eco de otro mundo. Este es un momento de reflexión para nuestros espectadores cristianos, un recordatorio del mandamiento más esencial de Jesús, según Mateo 22, 37 a 39. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En medio de estos eventos asombrosos, este mensaje de amor y compasión hacia los demás resuena con una urgencia renovada, conectando eventos presentes con las enseñanzas eternas de la fe. En la mística atmósfera de Jerusalén, un sonido de trompetas resuena con una fuerza que eclipsa incluso el resplandor del sol, pintando una escena emocionante en el cielo. Concomitante al sonido, una figura envuelta en luz dorada se materializa. Imponente y majestuosa, se recorta claramente contra los venerables edificios de la ciudad. Su rostro, agradable pero imponente, atrae todas las miradas irresistiblemente. Viste ropajes que parecen flotar con vida propia, y su presencia emana sabiduría y santidad. Esta figura se asemeja exactamente a las representaciones tradicionales de Jesucristo que hemos visto en diversas obras de arte. Sin pronunciar palabra, su mera presencia inunda de paz y serenidad a quienes la contemplan, infundiendo un profundo sentimiento de calma, mientras flota en el aire, irradiando una luz sobrenatural. La multitud estalla en exclamaciones. Muchos creen estar ante Jesús mismo. La conjunción del sonido de la trompeta y la atmósfera cargada les lleva a hablar de visiones y profecías cumpliéndose. Este evento es interpretado por algunos como una señal divina, un mensaje de esperanza para una ciudad asediada por el tumulto y el temor. Surgen interrogantes. ¿Es acaso este un presagio de los tiempos finales? Las profecías religiosas, especialmente las visiones cristianas del Apocalipsis, podrían ofrecer una interpretación. El libro del Apocalipsis detalla extensamente los eventos precedentes al regreso de Cristo y el fin del mundo.
Las descripciones de figuras celestiales y sonidos de trompetas que anuncian el fin están documentadas en el Apocalipsis, lo que para algunos creyentes en la Biblia puede parecer la materialización de estas profecías. El versículo de Apocalipsis 1:7 proclama: «Miren, viene con las nubes, y todo ojo lo verá, incluso quienes lo traspasaron, y todos los pueblos de la tierra lamentarán por él». Este evento se conecta no solo con la segunda venida de Jesús, un acontecimiento que, según las Escrituras, será visible para todos, sino también con otros textos bíblicos que anticipan eventos significativos en Israel antes de este regreso. Zacarías 12:10 habla de un momento de reconocimiento y arrepentimiento por parte del pueblo de Israel. Las trompetas en la Biblia, como se describe en el Apocalipsis, simbolizan no solo juicio divino, sino también la culminación de los tiempos y el establecimiento del reino eterno de Dios. Apocalipsis 8:7 y 11:15 ilustran estas perspectivas, desde la devastación hasta la proclamación de la victoria divina. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del video. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: «Quiero más». Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, esta visión podría ser interpretada como un símbolo de esperanza y un llamado a la unidad, la bondad y la paz, especialmente en tiempos de conflicto. Jerusalén, un crisol de religiones y culturas y epicentro de eventos bíblicos, sigue siendo un escenario clave para estas manifestaciones proféticas. Este relato no solo refleja las tensiones y la esperanza de un lugar tan histórico como Jerusalén, sino que también vincula el pasado milenario con un presente cargado de significado espiritual y profético, invitando a todos a contemplar y reflexionar sobre el papel que estos eventos desempeñan en la narrativa más amplia de la fe y la historia humana. En efecto, la Biblia cristiana en su último libro, el Apocalipsis, revela profecías que sitúan a Jerusalén en el centro de eventos trascendentales. Se habla de la reconstrucción de un templo antiguo, la aparición de un líder maligno y, finalmente, el retorno de Jesús para gobernar el mundo desde esta ciudad. La relevancia de Jerusalén no se limita solo a lo espiritual, sino que también se extiende a su contexto geopolítico actual, marcado por el prolongado conflicto entre Israel y Palestina. Ambos pueblos reivindican Jerusalén como su capital, lo que ha generado continuos conflictos y tensiones. Esta situación ha convertido a Jerusalén en un símbolo de disputa, desigualdad y sufrimiento. Recientemente, Israel ha sido objeto de críticas internacionales por su trato hacia los palestinos en los territorios que ocupa.
la comunidad internacional y varias organizaciones mantienen su atención sobre el cumplimiento de Israel con las normativas internacionales de derechos humanos. La construcción de asentamientos en el Banco Oeste, las restricciones al movimiento en Gaza y el uso de fuerza contra manifestantes palestinos son algunos de los puntos más controversiales. Estas acciones han llevado a ciertas naciones y entidades a imponer sanciones y limitar su interacción con Israel, intentando presionar para que haya un cambio en su conducta. Incluso Estados Unidos, tradicionalmente un aliado cercano de Israel, ha expresado críticas bajo las administraciones de Obama y Biden, subrayando la necesidad de que Israel trate equitativamente a los palestinos y adhiera a las leyes internacionales. Este contexto de conflicto, historia y tensión política hace que la aparición de Jesús en Jerusalén, acompañada por un sonido poderoso, sea un evento de inmensa significación. Jerusalén se presenta como un espejo de la humanidad y un punto de encuentro entre lo divino y lo terrenal. Este lugar, imbuido de grandes esperanzas y profundas preocupaciones, es visto por muchos como un sitio donde se han manifestado profetas, mensajes divinos y la promesa de un futuro redentor. Este complejo tejido de simbolismo religioso, ansiedades escatológicas y el conflicto persistente ha capturado la atención no solo de creyentes, sino también de personas no religiosas. El evento ha resonado a través de todas las plataformas de comunicación, desde las noticias hasta las redes sociales, generando un amplio debate y reflexión sobre su significado y las implicaciones para el futuro. Este evento en Jerusalén ha suscitado grandes interrogantes sobre nuestra existencia, el universo y la presencia de una fuerza divina. ¿Hay realmente un Dios? ¿Qué secretos esconde el universo? ¿Es este fenómeno un indicio de algo más grandioso? Estas cuestiones fundamentales motivan a personas de diversos orígenes a discutir lo sucedido, y naturalmente, cada cultura y religión ofrece su propia interpretación del significado de estos eventos. Para muchos cristianos, la aparición en Jerusalén podría interpretarse como un milagro divino, tal vez un presagio del inminente retorno de Jesús, dependiendo de sus creencias particulares. Otros, sin embargo, prefieren adoptar una postura más escéptica, optando por observar y analizar antes de sacar conclusiones precipitadas. Del mismo modo, adherentes de otras creencias pueden relacionar este suceso con profecías y narrativas propias, mientras que algunos lo consideran desde una perspectiva más secular, reflexionando sobre su impacto en la sociedad y en la psique colectiva. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti: Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. El avistamiento de una figura celestial en Jerusalén ha revivido debates y conversaciones sobre la naturaleza de la fe, la realidad y nuestras interpretaciones de los mismos. Este no es un fenómeno nuevo. A lo largo de la historia, cometas, eclipses y cuerpos celestes inusuales han sido vistos como mensajes divinos o presagios. Personalidades históricas como Plinio el Viejo y Heródoto documentaron fenómenos astronómicos que en su tiempo fueron interpretados como señales celestiales. La estrella de Belén, que guió a los magos hasta Jesús, según la Biblia, es uno de los ejemplos más emblemáticos de cómo un evento celestial ha sido interpretado como una señal divina. Aunque los científicos debatan su naturaleza exacta, para los cristianos sigue siendo un símbolo poderoso de la intervención divina en la historia humana.
Este patrón de interpretación no es exclusivo del cristianismo. En muchas culturas, las figuras celestiales, como ángeles o profetas, son enviadas para comunicarse con la humanidad, a menudo trayendo profecías, sabiduría o señales. Por ejemplo, en la Ilíada griega, los dioses descienden de sus moradas celestiales para interactuar con los humanos. Y en la Bhagavad Gita hindú, el dios Krishna revela su forma divina en el campo de batalla. El reciente reporte de una figura similar a Jesús en el cielo sobre Jerusalén ha resonado profundamente con los cristianos, reforzando creencias acerca del fin de los tiempos, la redención y el prometido retorno de Jesús, según lo narrado en la Biblia. Pero la importancia de este avistamiento trasciende el cristianismo. En el Islam, Jesús, Isa, es reconocido como un profeta crucial para los eventos escatológicos. Así, la aparición en Jerusalén es interpretada de maneras variadas por diferentes grupos religiosos, mientras que los cristianos pueden verlo como la confirmación de las promesas bíblicas. Los fieles de otras religiones encuentran en el evento resonancias con sus propias tradiciones y escrituras. Esta diversidad de interpretaciones subraya la complejidad de nuestra relación con lo divino y lo desconocido, motivando a creyentes y escépticos por igual a contemplar el significado más profundo de estos fenómenos extraordinarios. Este notable evento en Jerusalén ha despertado el interés global, generando diálogos interreligiosos y científicos sobre su significado y origen. Para los musulmanes, la aparición podría interpretarse como un presagio relacionado con el fin de los tiempos, reflejando su creencia en el retorno de Jesús, Isa, como un líder justo que derrotará al mal y traerá paz mundial. Este evento también intensifica la conexión espiritual con Jerusalén, una ciudad de profunda relevancia en el Islam, incitando a las comunidades a revisitar sus textos sagrados sobre el papel esperado del Mesías. Las diferentes religiones y tradiciones espirituales, incluyendo el hinduismo, el budismo y el sijismo, ofrecen sus propias interpretaciones del evento, basadas en sus escrituras y doctrinas. Aunque las perspectivas varían, muchas comparten un respeto común por lo trascendental y la idea de una conexión universal entre todas las religiones. Por otro lado, la comunidad científica busca explicaciones más tangibles. Una hipótesis es que el fenómeno podría haber sido una ilusión óptica causada por condiciones atmosféricas inusuales, donde la interacción entre capas de aire de diferentes temperaturas y la luz podría crear efectos visuales engañosos. Otros sugieren que podría haber sido el resultado de tecnologías avanzadas de proyección, similares a las utilizadas en espectáculos de luz y conciertos, que pueden generar imágenes tridimensionales impresionantes en el cielo. La mente humana también juega un papel crucial en cómo interpretamos lo que vemos. La expectativa y las conversaciones comunitarias pueden predisponernos a percibir fenómenos de ciertas maneras, llenando los vacíos con nuestras creencias y el contexto cultural. Este fenómeno subraya cómo nuestras experiencias personales y colectivas influyen en nuestra percepción de la realidad. Aunque la ciencia es una herramienta poderosa para desentrañar los misterios del mundo físico, tiene sus limitaciones, especialmente cuando se trata de fenómenos espirituales o experiencias subjetivas que son difíciles de medir o replicar. La ciencia tiende a descomponer las cosas en componentes más pequeños para entender cómo funcionan, lo cual puede ser muy efectivo, pero a veces omite la imagen completa. Además, la ciencia se basa en evidencias observables y mensurables, lo que puede dejar de lado experiencias como visiones o sentimientos de conexión espiritual que no se prestan fácilmente a la observación objetiva.
Sin embargo, hay un creciente interés en explorar cómo la ciencia y la espiritualidad pueden integrarse, especialmente en campos como la neurociencia y la física cuántica, donde conceptos como la conciencia están siendo examinados de maneras que podrían tender puentes entre lo observable y lo experiencial. Así, mientras que el evento en Jerusalén ha capturado la imaginación de muchos y ha provocado diversas interpretaciones religiosas y científicas, también ha fomentado un diálogo más amplio sobre la naturaleza de la realidad y nuestro lugar dentro de un universo vasto y a menudo misterioso. Esta convergencia de perspectivas puede ser un paso vital hacia una comprensión más holística de los fenómenos que trascienden lo ordinario. Los científicos se esfuerzan por comprender qué es la consciencia, cómo nuestra mente puede ser transformada y de qué manera nuestros pensamientos tienen impacto en nuestra realidad. Están explorando los avances científicos y examinando también los aportes de diversas tradiciones espirituales. Un área relevante en esta búsqueda es la física cuántica, que analiza los componentes más diminutos del universo. Este ámbito ha revelado sorprendentes vínculos entre quien observa y lo que está siendo observado. Se postula que todo ocurre con un propósito y que los eventos podrían estar previamente determinados. Conceptos como el entrelazamiento cuántico, la no localidad y la superposición apuntan a una interconexión fundamental de toda la creación, una idea que resuena con las creencias de varias tradiciones espirituales sobre la unidad del universo. Por otro lado, la investigación en fenómenos psíquicos examina experiencias inusuales como la telepatía, la precognición y los encuentros cercanos a la muerte. Estas vivencias, que desafían las explicaciones científicas actuales, podrían ofrecer claves sobre cómo opera la conciencia y su relación con el mundo material. Aunque estas experiencias no son universalmente aceptadas por la comunidad científica, representan un terreno fascinante y digno de estudio. Si bien la ciencia nos brinda herramientas poderosas para comprender la realidad, no reemplaza la riqueza espiritual que muchos encuentran en la fe. Por ejemplo, el misterio de un reciente evento en Jerusalén, sea un fenómeno natural o algo más profundo, nos recuerda que la existencia está llena de enigmas. Para quienes buscan respuestas más allá de lo físico, las enseñanzas de Jesús presentan un camino. El mensaje de Jesús, centrado en el amor, el perdón y la esperanza, ha transformado vidas a lo largo de los siglos. Juan 14:6. Si anhelas propósito, conexión o una comprensión más profunda de la vida, reflexiona en sus palabras. Tal vez en él encuentres la paz que tanto buscas. Mateo 11:28-30. La conciencia, ese enigma que ha fascinado tanto a científicos como a filósofos, se define no solo como el estado de estar despiertos, sino también como nuestra capacidad de reflexionar sobre nosotros mismos. ¿Qué nos hace conscientes de nuestra propia existencia? Algunas teorías sugieren que la conciencia podría ser un fenómeno emergente, resultado de la complejidad de las interacciones neuronales en el cerebro. Sin embargo, este concepto sigue siendo un rompecabezas sin resolver. Investigaciones recientes han puesto un gran énfasis en cómo el cerebro procesa información no linealmente. Por ejemplo, se ha descubierto que ciertas áreas del cerebro operan en frecuencias oscilatorias específicas, lo que podría ser crucial para coordinar las actividades mentales conscientes. Este enfoque ayuda a entender cómo distintas regiones trabajan en conjunto para generar la experiencia subjetiva del yo. Desde una perspectiva espiritual, muchas tradiciones han afirmado que la conciencia no es algo creado por el cerebro, sino más bien una parte esencial del alma humana. Por ejemplo, en la Biblia, el ser humano es descrito como portador de la imagen de Dios. Génesis 1:27.
lo que sugiere una conexión innata con lo divino que trasciende lo físico. Esta visión ha llevado a muchas personas a buscar respuestas en su fe, cuando la ciencia no logra explicar todo. En el ámbito de la física cuántica, ha surgido la hipótesis de que la conciencia podría estar entrelazada con el tejido mismo de la realidad. Algunos investigadores especulan que las partículas subatómicas podrían interactuar de maneras que desafían nuestra comprensión clásica del tiempo y el espacio. Este tipo de conexión podría ser una clave para entender la naturaleza fundamental de la existencia. Otro aspecto intrigante es el impacto de los estados alterados de conciencia en nuestra percepción de la realidad. Experiencias inducidas por prácticas como la meditación profunda o incluso por situaciones extremas, como el trauma, han llevado a las personas a reportar visiones o sensaciones que no pueden explicarse fácilmente. Estos estados, según algunos estudios, podrían abrir una ventana a aspectos ocultos de la mente humana. En relación con fenómenos inexplicables, muchos experimentos en laboratorios han tratado de medir la influencia de la intención humana sobre eventos físicos, como en los estudios de mente sobre materia. Aunque los resultados son preliminares, algunos sugieren que la conciencia podría interactuar directamente con el mundo físico, una idea que se alinea con principios espirituales sobre el poder de la fe. Marcos 11:23. Por su parte, las experiencias cercanas a la muerte continúan siendo un tema de intenso debate. En muchas de estas narraciones, las personas describen haber sentido una profunda paz y haber visto un lugar de luz. Para los cristianos, estas experiencias son a menudo interpretadas como vislumbres del cielo, en consonancia con pasajes bíblicos como Apocalipsis 21:4, que habla de un lugar donde no habrá más sufrimiento. El estudio de la conciencia también está influyendo en el desarrollo de tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial. Los investigadores están tratando de replicar características conscientes en máquinas, lo que plantea preguntas éticas y filosóficas sobre si una entidad creada artificialmente podría realmente experimentar algo parecido a la conciencia humana. Desde una perspectiva bíblica, esta exploración de la conciencia puede recordar las advertencias de no depender únicamente de nuestra propia sabiduría. Proverbios 3:5-6. La búsqueda de conocimiento es valiosa, pero también debe estar acompañada por una comprensión espiritual que nos guíe hacia la verdad. En última instancia, la búsqueda de respuestas sobre la conciencia no es solo un viaje científico, sino también un viaje espiritual. La Biblia nos invita a reflexionar sobre lo que somos en lo más profundo. Seres creados con propósito y significado, llamados a buscar una relación con Dios, quien conoce no solo nuestra mente, sino también nuestro corazón. Salmos 139, 1-2. Se ha hecho un descubrimiento impresionante relacionado con Jesucristo, un documento antiguo, inicialmente considerado como uno más del montón, ha causado gran conmoción por las revelaciones que contiene sobre la figura de Jesús. El testimonio de Claudia, la esposa de Poncio Pilato, ha aportado información reveladora que muy pocos han tenido la oportunidad de conocer. Claudia proporcionó descripciones increíblemente detalladas sobre Jesús. Lo que estás a punto de descubrir podría alterar radicalmente tu comprensión de la historia tal como la conoces. Asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas los valiosos contenidos que estamos preparando exclusivamente para ti. Claudia Procula, esposa de Poncio Pilato, es un personaje del que se habla poco, pero que tuvo un papel significativo durante uno de los periodos más cruciales de la historia. Ella acompañó a su esposo a Judea, donde él fue nombrado gobernador romano, y presenció en silencio
los eventos que cambiarían el curso de la historia. Observaba con atención todo lo que sucedía a su alrededor, conservando una perspectiva única sobre los acontecimientos, incluso en los momentos de mayor caos. Pero ¿quién era realmente esta mujer que se encontraba tan cerca de los juicios y la crucifixión de Jesús y que guardaba un secreto con el potencial de alterar todo? Claudia, conocida por su discreta belleza y sus raíces romanas, llegó a Jerusalén acompañando a Poncio Pilato. Mientras Pilato lidiaba con las crecientes presiones religiosas y políticas, Claudia mantenía un perfil bajo, pero siempre alerta. Como esposa de una figura prominente, tenía acceso a diálogos y percepciones que pocos podían imaginar. De esta manera, la figura de Jesús se fue haciendo cada vez más presente en su vida, casi sin que ella lo notara. A pesar de que muchos nobles romanos desestimaban las narrativas sobre el hombre de Nazaret como simples cuentos, Claudia no podía ignorar la huella que Jesús dejaba en las multitudes. Cada relato sobre sus milagros y enseñanzas incrementaba su curiosidad y una incómoda fascinación. Este enigmático personaje perturbaba su mente y la dejaba profundamente inquieta. Los rumores sobre la influencia de Jesús entre la población despertaban en ella una emoción indescriptible. A menudo, Claudia se encontraba atrapada entre los valores de su cultura romana y el misterio que envolvía a Jesús. Esta dualidad se intensificaba a medida que el destino de Jesús parecía aproximarse a un punto crítico. Se preguntaba cómo alguien que abogaba por la paz y el amor podía ser considerado una amenaza para el poder de Roma. Con cada día que pasaba, sentía más fuertemente que Poncio Pilato jugaría un papel determinante en esta historia. Esta sensación creció y se hizo casi palpable, llevando a Claudia a vivir experiencias que la marcarían profundamente. Estar casada con Poncio Pilato le otorgaba una vida llena de privilegios, pero también venía con el malestar de ser testigo directo del rol que su esposo desempeñaba en una tierra plagada de tensiones constantes. Observaba los retos que Pilato enfrentaba, pero no compartía su aprobación ante las decisiones y estrategias implementadas para dominar a un pueblo tan fervoroso y una región tan volátil. Para Claudia, que presenciaba las repercusiones de los conflictos en las calles, la agresión y el dominio romano sobre los judíos no le proporcionaban tranquilidad. Al contrario, cuanto más presenciaba el dolor de su entorno, más convencida estaba de que el imperio al que pertenecía estaba en conflicto con algo divino, una creencia que, aunque no entendía del todo, percibía como auténtica y profunda. La figura de Jesús, cada vez más prominente y seguida en Jerusalén, parecía desafiar todo lo que la cultura romana intentaba suprimir. El poder de Pilato, su capacidad para infundir temor y asegurar la sumisión, generaba un malestar creciente en Claudia. Le resultaba insostenible ver cómo su esposo manejaba con indiferencia las tensiones en Jerusalén, especialmente en lo referente a la represión de los seguidores de Jesús. Mientras Pilato consideraba al movimiento originado por Jesús como una amenaza al orden establecido, Claudia percibía algo distinto, algo especial en esa fe que se esparcía rápidamente entre la gente. En el fondo, sabía que estaba en desacuerdo con sus propios principios culturales, porque no podía desatender la potente premonición que sentía sobre Jesús. No obstante, lo que más la atormentaba era la inminencia de una decisión crítica que Pilato tendría que tomar. Dotada de un instinto agudo, Claudia notó que la tensión en torno a Jesús se intensificaba y que se acercaba el momento en que su esposo tendría que decidir el destino de este hombre. Su corazón se estremecía ante la posibilidad de que Pilato juzgara a quien muchos consideraban el Mesías. Dividida entre su deber y su intuición, Claudia intuía que este dilema interno la transformaría irrevocablemente.
En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. En una noche que parecía común, Claudia Procula tuvo un sueño que la conmovió profundamente. No era un sueño cualquiera. En su visión, vio a Jesús envuelto en una luz resplandeciente, pero cargado de sufrimiento. Avanzaba en silencio, con el rostro sereno y la mirada fija, como si supiera exactamente lo que estaba por suceder. Claudia experimentó un temor tan intenso como nunca antes había sentido. Era como si ese hombre estuviera a punto de padecer algo que ella misma no podría soportar ni imaginar. El sueño la perturbó tanto que se despertó con el corazón acelerado, envuelta en un frío sudor, aún sintiendo el peso de la mirada de Jesús en su mente. Normalmente, Claudia no daba mucha importancia a las visiones que ocasionalmente tenía, pero esta vez fue diferente. Un sentimiento urgente e incomprensible la impulsó a querer proteger desesperadamente a ese hombre. Convencida de que algo trágico sucedería si Pilato procedía con el juicio de Jesús, Claudia, aún confundida y con el corazón oprimido, buscó a Pilato esa mañana. Con los ojos desorbitados y la voz temblorosa de miedo, le rogó que se abstuviera de participar en la condena de Jesús. Con determinación, Claudia intentó persuadir a Pilato de que este juicio trascendía los ámbitos político y religioso. Era una cuestión espiritual que superaba el poder de Roma y sus leyes. Le relató detalladamente todo lo que había visto en su sueño y expresó cómo su alma estaba atormentada por una angustia que no podía pasar por alto. Sin embargo, Pilato, siempre escéptico y pragmático, restó importancia a sus palabras. Para él, el sueño de Claudia no era más que una coincidencia perturbadora pero sin relevancia. Intentó consolarla con palabras desapegadas, pero Claudia percibía que su súplica desesperada caía en oídos sordos. Estaba convencida de que si Jesús era condenado, ocurriría algo catastrófico. Esa sensación de desesperanza la envolvía, infundiéndole temor por el futuro de todos a su alrededor. Aunque sabía que había hecho todo lo posible por evitar la catástrofe, sentía que el destino ya estaba sellado y esa realización la perseguiría en los días venideros, como una pesadilla constante. Aún profundamente conmovida por el impacto de su sueño, Claudia enfrentaba un dilema doloroso. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, creía que debía impedir que Pilato tomara cualquier decisión contra Jesús, pero era consciente de que hacerlo podría comprometer su posición y el respeto que su esposo aún le profesaba. No obstante, la urgencia que sentía era más fuerte que el temor a confrontar a Pilato. Era consciente de que este era un momento crítico y que si guardaba silencio,
cargaría eternamente con la culpa por la tragedia inminente. La mañana siguiente al sueño, Claudia reunió todo su valor y se acercó a Pilato. Su expresión era sombría, marcada por el peso del temor y la angustia. Con una voz calmada pero firme, le advirtió una vez más sobre el riesgo de involucrarse en el juicio de Jesús. Con palabras casi suplicantes, afirmó que aquel hombre era inocente y que estaba sucediendo algo mucho más significativo, algo que trascendía las disputas políticas y los juegos de poder en Roma. Claudia imploró a Pilato que no permitiera que el imperio fuera responsable de condenar a una persona tan pura, tan diferente de cualquier otra que hubiese caminado por Judea. Pilato, sin embargo, respondió con calma y pragmatismo. Para él, Claudia estaba siendo influenciada por supersticiones irracionales que nublaban su juicio lógico y racional. Escuchaba los informes y las presiones del pueblo, sentía el peso de las exigencias de los líderes religiosos y sabía que como gobernador debía tomar decisiones firmes. El Imperio Romano no podía mostrar ninguna señal de vacilación o debilidad, especialmente frente a un hombre considerado por muchos como una amenaza. Claudia podía ver en los ojos de Pilato la dificultad que enfrentaba para mantener su autoridad y cumplir con sus obligaciones. Aún así, intentó convencerlo una última vez. Ella suplicó a Pilato que reflexionara antes de emitir su fallo definitivo, pero se percibía en su mirada una desesperación cargada de resolución. Claudia era consciente de haber hecho todo lo posible, pero sus palabras no lograban atravesar la barrera de responsabilidad y la exigencia que el cargo de Pilato demandaba. A medida que se aproximaba el juicio, sentía que una desgracia estaba por desencadenarse. El día que se celebró el juicio de Jesús, Claudia Prócula experimentó un oscuro presentimiento, como si una sombra siniestra se extendiera sobre la ciudad. La tensión en Jerusalén era palpable, con susurros, gritos y conmoción resonando por los pasillos del palacio de Pilato. Desde su posición, Claudia escuchaba a las multitudes reunirse afuera, sus voces elevándose en un clamor frenético y ansioso. Observaba todo desde la distancia, con el corazón apesadumbrado, incapaz de apartar la vista del estrado donde su esposo, Poncio Pilato, se preparaba para enfrentar una decisión ardua. Sabía que a Pilato no le gustaba sentirse manipulado, pero también reconocía la presión del pueblo y la urgencia de apaciguar a las masas para evitar un caos mayor. La atmósfera estaba cargada y la expresión en el rostro de Pilato, marcada por la seriedad y el cansancio, reflejaba el peso de la responsabilidad. A medida que avanzaba el juicio, la angustia de Claudia se intensificaba, sintiendo que cada palabra pronunciada no solo dictaba el destino de Jesús, sino también el futuro de su propia familia y de toda la región. Escuchaba retazos de las acusaciones que citaban los milagros de Jesús y su crítica al poder romano. El nombre de Jesús era invocado con vehemencia, mientras que las acusaciones de blasfemia y de amenaza al imperio resonaban a lo largo de la audiencia. Claudia comprendía que la decisión no se basaría únicamente en lo que Pilato considerase justo, sino también en la necesidad de evitar un conflicto mayor. Por un momento, creyó que Pilato podría vacilar, pero al escuchar los lamentos del pueblo fuera, se dio cuenta de que el destino de Jesús ya estaba siendo decidido por la presión de la multitud y los líderes religiosos. Los consejeros y sacerdotes, ansiosos por eliminar la influencia de Jesús, instaban a Pilato a tomar una resolución rápida. Claudia, inmóvil y con el corazón palpitante, se percató de que su apelación de la noche anterior había sido en vano. Pilato se encontraba atrapado entre el poder del imperio y la voluntad del pueblo. No pudo seguir observando el proceso hasta el final. El peso de las acusaciones y las palabras de condena oprimían su corazón y su mente.
se retiró, abrumada por la sensación de que la tragedia que tanto había temido estaba a punto de ocurrir. En ese instante, Claudia sentía que nada podría detener el desenlace trágico de Jesús y que su vida nunca volvería a ser la misma después de ese día. Claudia Prócula observaba con ansiedad cómo aumentaba la presión del público. La gente demandaba vehementemente una decisión rápida y definitiva contra Jesús. Entre gritos y murmullos, la atmósfera en el tribunal se tornó insoportable. Era evidente que su esposo, Poncio Pilato, estaba siendo forzado a tomar una decisión extremadamente difícil, soportando el peso de la responsabilidad y el temor a una posible revuelta popular. Aunque normalmente era frío y calculador, Pilato parecía visiblemente perturbado por la situación. Claudia podía discernir signos de fatiga e indecisión en su rostro, como si estuviera librando una batalla interna. Intentaba apaciguar a la multitud, pero sus esfuerzos eran rápidamente socavados por la implacable presión de los líderes religiosos que demandaban una sentencia de condena. Claudia se percató de que, tras su fachada de autoridad, Pilato era un hombre quebrantado, dividido entre el mantenimiento del orden imperial y el temor a un enfrentamiento violento. La multitud no aceptaría un compromiso. Poco a poco, los clamores exigiendo la sangre de Jesús se intensificaron hasta que aplastaron cualquier intento por abogar por la compasión o la justicia. Claudia sentía que su propia voz se extinguía mientras observaba cómo su esposo, aparentemente poderoso, sucumbía a la presión, incapaz de revertir una decisión que se le imponía. En los ojos de Pilato, ella detectó una resignación creciente, como si él ya supiera que la elección que estaba a punto de hacer se convertiría en una sentencia de culpabilidad para él mismo, a pesar de cualquier justificación. Cuando Pilato finalmente se lavó las manos delante del público, Claudia experimentó un escalofrío penetrante. Ese gesto simbólico revelaba mucho más de lo que las palabras podían expresar. No solo sellaba un destino, sino que también lo eximía de cualquier responsabilidad, aunque consciente de que esa acción era irreversible. Claudia, al presenciar la decisión final de su esposo, comprendió que había perdido la última oportunidad de alterar el trágico desenlace, y la carga de esa pérdida pesaría enormemente en su conciencia, resonando como un eco sombrío de su propia impotencia. Después de que se dictara la sentencia y el juicio concluyera, Claudia Prócula sentía un vacío y una devastación abrumadores. Regresó a sus aposentos en el palacio, pero el espacio, antes amplio y seguro, ahora le parecía frío y desolado. Un sentimiento de malestar se apoderó de su corazón y la atmósfera de desesperanza era casi palpable. Era como si la propia ciudad de Jerusalén hubiera sido envuelta en un silencio sepulcral tras la sentencia final. Claudia observó a Pilato, quien permanecía en silencio después del veredicto. Aunque había intentado liberarse de la culpa, lavándose las manos ante la multitud, ella sabía que este gesto no sería suficiente para aliviar su propia conciencia. En los ojos de Pilato, ella veía el peso de una decisión que nunca sería fácil de olvidar. Él estaba destrozado entre la necesidad de mantener el orden y la creciente duda sobre la justicia de sus actos. Para Claudia, el vacío que sentía se profundizaba aún más. No podía deshacerse de la sensación de que algo mucho más grande estaba en juego. La imagen de Jesús, sereno y silencioso ante sus acusadores, permanecía en sus pensamientos, y la angustia de la pesadilla que había tenido volvía a atormentarla con cada momento. Sabía que su intento de salvar a Jesús había fracasado, y ahora lo único que le quedaba era observar, desde la distancia, lo que sucedería en las próximas horas. A medida que avanzaba el día, el palacio parecía extraño, en silencio,
como si todos dentro supieran que algo irreversible había ocurrido. Claudia se sintió diminuta e impotente, como un mero espectador en una tragedia inevitable. Los gritos de la multitud aún resonaban en su mente y comprendió que, a partir de ese momento, tanto su vida como la de su esposo estarían irremediablemente marcadas por lo que habían permitido que ocurriera. Claudia Prócula escuchó rumores de que Jesús estaba siendo llevado a ser torturado y la noticia la impactó como un golpe devastador. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Intentó, sin éxito, apartar de su mente la imagen de aquel hombre inocente y sereno que había visto solo una vez, pero que jamás podría olvidar. Ahora, Jesús estaba en manos de soldados crueles dispuestos a aniquilarlo, tanto física como espiritualmente. Claudia se sintió impotente, pero el tormento que la consumía era tan intenso y profundo como si ella misma estuviera a punto de presenciar una atrocidad sin precedentes. Las noticias que continuaban llegando solo intensificaban su angustia. Jesús había sido golpeado, humillado y flagelado. La brutalidad con la que los soldados lo maltrataban y lo trataban como a un criminal peligroso era para Claudia completamente incomprensible. No podía entender cómo alguien que siempre había predicado paz, amor y compasión podía ser sometido a tanta brutalidad. Cada nuevo informe agravaba su sensación de dolor y la impresión de que el mundo a su alrededor se sumergía en una oscuridad irrevocable. Con cada momento, Claudia sentía que su intuición, su presagio y hasta el sueño que había tenido eran indicativos de que algo horrendo estaba por suceder. Experimentaba una intensa repulsión hacia la situación, pero al mismo tiempo, una dolorosa curiosidad la impulsaba a querer saber más sobre lo que Jesús estaba enfrentando. Era como si su sufrimiento formara parte de un plan mucho más grande, algo que trascendía la comprensión humana, y esto la dejaba atrapada entre el temor y una sensación de reverencia. Pronto se dio cuenta de que nada de lo que hiciera podría alterar el destino de Jesús. Era simplemente una espectadora, una figura impotente, atrapada entre el poder romano y el enigma de aquel hombre. En ese instante sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Claudia Prócula había evitado involucrarse en los asuntos de su esposo durante mucho tiempo, pero en un breve e inesperado momento, sus ojos se encontraron con los de Jesús. Esa mirada la tocó de una manera que no podía explicar. Jesús era diferente a cualquier persona que Claudia hubiera conocido antes. Su expresión era serena y profunda, como si poseyera un conocimiento silencioso y completo, incluso frente a tanto sufrimiento. En esos breves segundos, Claudia experimentó algo que nunca había sentido al mirar a otra persona. Había una fuerza y compasión en su mirada. Jesús parecía ver más allá de las apariencias, como si pudiera contemplar el alma de cualquiera que lo mirara. El encuentro fue tan fugaz que Claudia no tuvo tiempo de procesar completamente lo que sentía, pero esos pocos segundos fueron suficientes para dejarla profundamente conmovida. En él vio un misterio que superaba la comprensión humana, algo que a la vez le daba esperanza y la llenaba de un miedo inexplicable. No podía olvidar la intensidad de esa mirada que la seguía a donde quiera que iba. Entendiendo que Jesús parecía prever todo lo que le aguardaba y aceptaba su destino con una tranquilidad extraordinaria, Claudia nunca había observado a alguien exhibir tal calma interna.
a pesar de conocer el horrendo futuro que lo esperaba. Rodeada de miedo y desesperación, mantenía una compostura que desbordaba una fuerza inexplicable para ella. Esa imagen la conmovió tan profundamente que no podía entender cómo alguien podría desear aniquilar a tal ser. Después de esa visión, Claudia se encontró aún más en conflicto. Anhelaba, más que nunca, que Pilato hubiera escuchado su ruego para evitar la sentencia fatal, pero era consciente de que ya era demasiado tarde. Lo único que le quedaba era la amarga consolación de haber sido testigo de aquel momento, portando consigo el recuerdo de una mirada que la transformaría irrevocablemente. Al llegar el día de la crucifixión, Claudia Prócula se encontraba al límite de su desesperación. Desde el alba, un tormento abrumador la invadía, como si su espíritu estuviese siendo lacerado. Conocía el cruel destino de Jesús, obligado a llevar su cruz hasta el monte Gólgota, el lugar de su ejecución. Cada informe que recibía intensificaba su terror, y la impotencia frente a la tragedia era casi paralizante. Claudia no podía armarse de valor para seguir la procesión en proximidad, pero tampoco podía evitar que su mente vagara hacia lo que estaba ocurriendo. Sentía como si una presencia invisible le hiciera experimentar cada paso doloroso de Jesús por la vía dolorosa, cada tropezón, cada golpe propinado por los soldados romanos. Era consciente de que esto marcaba el final de un hombre que no merecía tal suerte, y el peso del remordimiento la oprimía. Retirándose a un rincón del palacio, intentó rezar o meditar en busca de alguna serenidad para su alma atormentada. A medida que avanzaba el tiempo y se acercaba el momento de la crucifixión, imaginaba con horror la escena. Jesús presentaba una piel morena, típica de los habitantes de la región, curtida por el sol y las largas horas al aire libre, lo que denotaba una vida de labor y sencillez. Claudia observaba cómo él se integraba de manera natural entre la multitud, compartiendo rasgos físicos comunes que lo hacían parecer, a muchos aspectos, como un hombre más del pueblo. Sin embargo, había algo en su aura que lo distinguía profundamente. Los ojos de Jesús, oscuros e intensos, capturaban la atención de Claudia. Había en ellos una profundidad inusual, como si portaran una sabiduría y una compasión que trascendían su aspecto físico. Al mirarlos, ella sentía como si estuviera sumergiéndose en un mar de emociones y significados, como si pudieran revelar el alma de quien los contemplara. Claudia percibía que los ojos de Jesús irradiaban una paz tan intensa que la hacían replantearse todo lo que hasta entonces había creído. Su cabello, oscuro y ligeramente ondulado, enmarcaba su rostro de manera natural. No mostraba adornos ni signos de vanidad. Sus rasgos, marcados por el paso del tiempo y las inclemencias del clima, delineaban su rostro de una forma serena, como si cada línea fuese parte de su identidad simple y humilde. Claudia notó que su aspecto robusto y auténtico lo hacía aún más impactante, pues parecía reflejar la verdadera esencia de la gente común. El rostro de Jesús, con sus expresiones calmadas, manifestaba una tranquilidad constante, incluso en medio del sufrimiento. Su cabello oscuro complementaba su rostro con una sutileza que reflejaba su fuerza y resiliencia ante la adversidad. No poseía la apariencia imponente o autoritaria de los líderes romanos, sino un semblante acogedor y humilde que evidenciaba su sencillez y la paz que emanaba de su ser. Claudia comprendió que la verdadera presencia de Jesús no residía en su belleza física, sino en cómo su expresión comunicaba compasión y fortaleza. Para Claudia, Jesús representaba algo más que un producto de su tiempo y cultura. La simplicidad y los detalles de su apariencia se grabaron en su memoria como la imagen de un hombre común a los ojos del mundo, pero extraordinario en su esencia y misión.
Claudia Prócula estaba inquieta, esperando a que el tratamiento que Jesús recibiera ante el público revelara su rompimiento. La atmósfera del juicio era a la vez solemne y caótica. Jesús se encontraba allí, en pie, enfrentando acusaciones de los líderes religiosos y autoridades que lo imputaban por blasfemia y sedición. No obstante, lo que más impactó a Claudia fue la calma casi sobrenatural que Jesús exhibía en medio del tumulto y la agitación de sus acusadores. A su alrededor todos vociferaban y gesticulaban, pero Jesús se mantuvo en silencio, observando como si todo formara parte de un designio mucho más amplio. Pilato, consciente de la enorme presión ejercida tanto por el pueblo como por los líderes, intentaba manejar el juicio de manera justa, pero la tensión palpable complicaba sobremanera cualquier decisión. Claudia miraba a su esposo con una mezcla de preocupación y pesar, percatándose del conflicto interno que lo consumía. Pilato, acostumbrado a tomar decisiones de forma objetiva, parecía perturbado de una manera que nunca antes había experimentado debido a la presencia de Jesús. Cada palabra que pronunciaba, cada intento por apaciguar a la multitud, evidenciaba lo abrumado que estaba por la dificultad de tomar una decisión que podría alterar radicalmente el curso de su vida. Jesús, por su parte, no reaccionaba ante las provocaciones o acusaciones. Su expresión era fija y serena, transmitiendo una fortaleza que dejó a Claudia impresionada. A diferencia de otros acusados, Jesús no intentaba defenderse ni justificar sus actos. Su actitud era una combinación de aceptación y resignación, como si comprendiera que su destino ya estaba sellado. Para Claudia, la intensidad de ese momento era abrumadora. Nunca había presenciado tal paz en alguien a punto de ser condenado. Cuando Pilato finalmente consultó a la multitud sobre qué hacer con Jesús y ellos clamaron: «¡Crucifícalo!». Zrenia, Claudia sintió un dolor casi físico. Era consciente de la presión que su esposo soportaba, pero al mismo tiempo le resultaba imposible aceptar el veredicto impuesto. En ese instante se dio cuenta de que todo lo que temía estaba sucediendo y que no había nada más que pudiera hacer para evitarlo. La imagen de Jesús, imperturbable y sin resistirse, se grabó en la mente de Claudia. Su paz y aceptación ante el juicio no solo conmovieron su alma, sino que también la hicieron cuestionar todo lo que creía sobre el poder y la justicia. Fue un momento que cambiaría para siempre su perspectiva de la vida y del hombre al que todos llamaban el Mesías. Al saber que Jesús había sido llevado al Gólgota, lugar de la ejecución, Claudia Prócula experimentó una desesperación como nunca antes había sentido. Cada minuto era una eternidad de sufrimiento en silencio, mientras visualizaba el tormento que debía estar atravesando. La imagen de él, arrojado brutalmente sobre la cruz, no se borraba de su mente, resonando los gritos de dolor y la carga de tal injusticia que laceraba su espíritu. Aunque se encontraba lejos físicamente del acto de la crucifixión, emocionalmente se hallaba allí, compartiendo el agudo dolor y la angustia como si fuese un participante más de aquel trágico evento. Las informaciones que alcanzaban el palacio eran inconcebibles. Jesús, tras ser sometido a una feroz paliza, había cargado su cruz hacia el lugar de la ejecución, donde tropezó y se alzó nuevamente. El abrasador calor, el pesado madero sobre sus hombros y las heridas que marcaban su cuerpo hacían que concebir tal escena fuese extremadamente duro. Claudia no lograba comprender tanta barbarie. ¿Cómo era posible que alguien que predicaba el amor y la paz fuese sometido a tal crueldad? La visión de su rostro sereno durante el juicio, que ahora contrastaba con la imagen de su cuerpo extendido en la cruz, la perseguiría eternamente. Intentó orar,
implorando a los dioses romanos por algún consuelo o significado ante tanta atrocidad, pero se sentía como si sus plegarias se desvaneciesen, perdidas en un vacío profundo. Se vio consumida por un dolor abrumador, sintiéndose como una mera espectadora, impotente ante el sufrimiento de Jesús. El remordimiento de no haber persuadido a Pilatos para que revocara su decisión pesaba enormemente sobre ella. El cielo se tornó oscuro y se decía que la tierra tembló en aquel momento. Para Claudia, estos fenómenos naturales eran una señal poderosa, como si el propio entorno natural protestase contra el fallecimiento de Jesús. En lo más profundo de su ser, ella reconocía que aquel día había marcado un hito trascendental. La crucifixión de Jesús no solo representaba una condena. Para Claudia, simbolizaba el fin de una era y el inicio de algo inconcebible, que estaba destinado a transformar todo radicalmente. Tras la crucifixión, Claudia quedó sumida en un silencio desolador, abrumada por la convicción de que nada volvería a ser igual. Aquella visión tortuosa y el sacrificio de Jesús habían dejado una huella indeleble en su alma. Para ella, el Gólgota no era meramente el sitio de un deceso, sino el epicentro de una transformación profunda tanto en su corazón como en su fe. Días más tarde, un rumor sorprendente y casi increíble comenzó a circular por Jerusalén. Jesús había resucitado de entre los muertos. Claudia recibió la noticia con una mezcla de estupefacción y escepticismo. Desafiando toda lógica, este suceso parecía traspasar los límites de lo concebible. ¿Cómo podría alguien que había sido declarado muerto regresar a la vida? Inicialmente, sospechó que se trataba de rumores infundados por seguidores desesperados. No obstante, con el pasar de los días, el relato cobraba más fuerza y su corazón se inundaba de una creciente incertidumbre. Las crónicas llegaban desde múltiples direcciones. Personas de diversos orígenes aseguraban haber observado a Jesús caminando, dialogando y compartiendo momentos con sus seguidores. Claudia se encontró particularmente impactada al enterarse de que incluso los soldados y testigos pertenecientes al entorno de la corte romana afirmaban que el cuerpo había desaparecido, a pesar de las estrictas medidas de seguridad y sellado de la tumba. Se hallaba ante un enigma insondable, enfrentando un misterio que superaba cualquier evento previamente conocido en su vida, algo que escapaba completamente de su entendimiento y que la instaba a ver el mundo bajo una luz completamente nueva. La resurrección había alterado profundamente la realidad de Claudia. Revivió en su memoria un sueño premonitorio, aquella intuición inicial que siempre tuvo acerca de la excepcionalidad de este hombre. Ahora comprendía que estaba siendo testigo de algo divino, un fenómeno que trascendía la comprensión humana. Internamente reconocía este hecho como una señal, una clara manifestación de lo divino. Jesús había demostrado con su resurrección que no era un ser ordinario. Su muerte y posterior retorno a la vida poseían una trascendencia que rebasaba las barreras del tiempo y el espacio. Claudia sentía una mezcla de temor y reverencia. Si Jesús realmente había vuelto de entre los muertos, entonces cada enseñanza suya sobre el amor y la paz cobraba un significado profundo y perdurable. Experimentó una transformación radical, como si un velo hubiese sido levantado de sus ojos, descubriendo ante ella una nueva verdad, una fe renovada. Desde aquel momento decisivo, Claudia vivió convencida de haber sido partícipe del milagro más extraordinario imaginable. La resurrección de Jesús no solo modificó su percepción de lo sagrado, sino que también dejó en ella una huella imborrable, una marca eterna que la conectaría siempre con un evento destinado a transformar el curso de la humanidad. La resurrección de Jesús no solo causó un impacto profundo en quienes lo conocieron, sino que también desencadenó una serie de eventos que transformarían las creencias religiosas a nivel mundial.
El testimonio de quienes afirmaban haberlo visto con vida después de su crucifixión comenzó a difundirse rápidamente, ganando adeptos más allá de las fronteras de Jerusalén y desafiando las normativas y estructuras del poder romano y religioso de la época. Con el paso del tiempo, las comunidades que reconocían la divinidad de Jesús y su milagroso retorno comenzaron a organizarse. Estos primeros grupos cristianos se reunían en secreto, compartiendo las enseñanzas y los hechos de la vida de Jesús, fortaleciendo su fe a través de rituales y celebraciones que honraban su memoria y su mensaje de salvación. Entre los testimonios que más resonancia tuvieron estaba el de María Magdalena, una de las primeras en presenciar y proclamar la resurrección. Su rol como testigo y mensajera fue crucial para dar credibilidad a los relatos de la resurrección, especialmente en un contexto donde la palabra de una mujer era frecuentemente subestimada. Además, la figura de Tomás el apóstol, quien dudó de la resurrección hasta que pudo ver y tocar las heridas de Jesús, juega un papel importante en la narrativa cristiana. Su historia es a menudo citada como un ejemplo de fe restaurada y la importancia del testimonio directo en la consolidación de las creencias de la comunidad cristiana primitiva. A medida que la noticia de la resurrección se expandía, también surgían desafíos y persecuciones. Muchos seguidores de Jesús enfrentaron la hostilidad del Imperio Romano, que veía en el creciente movimiento cristiano una amenaza a su orden y estabilidad. Sin embargo, la resiliencia de estos primeros cristianos demostró la profundidad de su fe y el poder transformador de las enseñanzas de Jesús. El impacto de estos eventos no se limitó al ámbito religioso. Filósofos y pensadores de la época también comenzaron a examinar las implicaciones de la resurrección para la naturaleza humana y la existencia. Debates sobre la vida después de la muerte, la naturaleza del alma y la ética de la redención comenzaron a tomar forma, influenciando el desarrollo del pensamiento occidental. En el arte y la literatura, la resurrección de Jesús se convirtió en un tema recurrente, simbolizando la victoria sobre la muerte y la posibilidad de una nueva vida. Las representaciones de Jesús resucitado adornan catacumbas, basílicas y manuscritos, sirviendo como fuente de inspiración y objeto de veneración para generaciones de fieles. Finalmente, la resurrección prometió una renovación no solo personal, sino cósmica. Según las creencias cristianas, este evento anunciaba la eventual restauración de todo el orden creado, una nueva era donde la justicia, la paz y la armonía prevalecerían. Esta promesa de un nuevo reino donde no habría dolor ni sufrimiento sigue siendo un pilar fundamental para la esperanza cristiana hasta el día de hoy. En aquel entonces, las principales preocupaciones de Caifás eran asegurar su dominio y mantener la paz pública. Estaba convencido de que la muerte de Jesús era necesaria. ¿Sabías que fue Caifás, el sumo sacerdote, quien orquestó la condena de Jesús? Él desempeñó un papel crucial en la persecución y ejecución de Jesucristo, cuya muerte es la piedra angular del cristianismo. Posteriormente, perturbado por rumores sobre la resurrección de Cristo, Caifás tuvo una visión reveladora con el Mesías resucitado. Esta visión transformó su vida, llenando al sumo sacerdote de remordimiento. Pero, ¿qué vio en esa visión que lo transformó tanto? ¿Qué oyó? Ven con nosotros en un viaje de regreso a Jerusalén para explorar los relatos de Caifás, el sumo sacerdote fariseo, sobre Jesús de Nazaret, el Mesías, a quien condenó. Caifás ocupaba el cargo de sumo sacerdote en Jerusalén durante un período agitado de la historia judía. Miembro del influyente partido de los saduceos, poseía gran poder religioso y político. Cuando Jesús, un predicador,
comenzó a realizar milagros y atraer multitudes, Caifás se preocupó. Muchos creían que Jesús era el Mesías. Caifás temía que la popularidad de Jesús pudiera provocar a los romanos y amenazar su posición de autoridad. Al ver a las multitudes aclamando a Jesús durante su entrada triunfal en Jerusalén, Caifás se sintió obligado a actuar. Él fue el catalizador de los eventos que culminaron en el juicio y la crucifixión de Jesús, a quien muchos todavía consideran el Hijo de Dios. Bajo el reinado de Herodes y la dominación romana, el sumo sacerdote era principalmente controlado por un pequeño grupo de familias ricas de los saduceos. Estas familias cooperaban prontamente con los romanos, quienes preferían manejar las cuestiones judías a través de ellos. A cambio, los sacerdotes ganaban poder, estatus y riqueza. El sumo sacerdote estaba en la cima de esta élite religiosa judía. Nombrado por el gobernador romano, él era responsable de mantener el orden en Jerusalén y preservar la estabilidad de la fe judía. Cualquier desafío a este sistema establecido amenazaba su posición y privilegios. Jesús de Nazaret entró en este escenario religioso y políticamente cargado. Él era un predicador que hablaba sobre la inminencia del reino de Dios y atrajo a un gran número de seguidores entre los judíos comunes. Sus enseñanzas perturbaban a las autoridades. Sin embargo, cuando Jesús llegó a Jerusalén para la Pascua y fue recibido con aplausos entusiastas de los peregrinos que creían que él era el Mesías largamente esperado, el sumo sacerdote Caifás tomó nota. Apresuradamente, Caifás convocó a los miembros del Consejo Gubernamental Judío, el Sanedrín, a su palacio. Esta historia recuerda pasajes bíblicos importantes como Mateo 26, 3-4, donde los principales sacerdotes se reunieron para conspirar contra Jesús, y Juan 11, 49-53, donde Caifás profetiza que Jesús debía morir por el pueblo. Discutían entre sí sobre qué hacer con este hombre que realizaba numerosos milagros y atraía cada vez más seguidores. Estaban preocupados de que, si Jesús continuaba ganando adeptos, los romanos podrían verlo como una amenaza a su autoridad. Tal situación podría poner en riesgo no solo sus posiciones de poder, sino también sus propias vidas. La seguridad de toda la comunidad judía estaba en peligro. Ante la creciente alarma, el sumo sacerdote Caifás intervino, reprendiéndolos por no percibir la gravedad de la situación. Argumentaba que era preferible la muerte de un hombre a que toda la nación fuera destruida. Aunque afirmaba estar preocupado por el pueblo judío, Caifás, en realidad, solo estaba preocupado por sí mismo. Declaró sin rodeos que Jesús debía ser asesinado de inmediato. Con estas palabras, el influyente líder religioso desencadenó una cadena de eventos que llevarían al juicio y ejecución de Jesucristo. Mal sabía él que, de esto, surgiría el cristianismo, y en algunos siglos la persecución romana transformaría el cristianismo en la religión oficial del mismo imperio que intentaba apaciguar. Caifás caminaba inquieto de un lado a otro en sus opulentas cámaras en el templo de Jerusalén. Como sumo sacerdote del Sanedrín judío, sentía el peso del liderazgo sobre sus hombros. Podía sentir el tumulto de las calles bajo sus ventanas. Voces enfurecidas resonaban, pies corrían de un lado a otro. La ciudad estaba alborotada por el predicador de Nazaret llamado Jesús. Mientras algunos lo veían como el Mesías tan esperado, otros lo consideraban una amenaza que podría desestabilizar el orden social. Caifás temía que las provocaciones de Jesús atrajeran la ira de Roma sobre Jerusalén. Justo el día anterior, Caifás había sido convocado para explicar sus acciones contra el llamado rey de los judíos ante Poncio Pilato. Saliendo de su ensueño, Caifás recordaba cuando había conocido por primera vez al hijo del carpintero de Galilea, hace 3 años.
Había ido al lago de Galilea para escuchar a Jesús predicar y había quedado impresionado por la sabiduría del joven. Sin embargo, también había percibido el potencial peligroso de sus palabras. Cuando Jesús curó a los enfermos y a los poseídos frente a sus ojos, Caifás se preguntó si realmente podría ser el Mesías. Al regresar a Jerusalén, Caifás inició una investigación secreta sobre él y pronto surgieron problemas. Numerosos testimonios de seguidores y detractores indicaban que Jesús desafiaba los sagrados costumbres judíos. Se asociaba con pecadores, como recaudadores de impuestos y prostitutas. No observaba el sábado y parecía despreciar las leyes de pureza ritual. Este escenario refleja eventos descritos en Juan 11, 49 a 53, donde Caifás sostiene que es mejor que un hombre muera por el pueblo, y en Mateo 26, 59 a 68, que narra el proceso de Jesús ante el Sanedrín. Las declaraciones más alarmantes de Jesús afirmaban que tenía autoridad sobre el templo, las leyes y toda la administración judía. En uno de sus sermones declaró que la era prometida había llegado y que el reino de Dios estaba cerca. Los miembros del Sanedrín coincidieron en que Jesús representaba una amenaza de dividir la nación con sus enseñanzas disruptivas. Al descubrir que Jesús había expulsado a los cambistas del recinto del templo, Caifás sintió que no podía tolerar más esas acciones. Tras la detención de Jesús en Getsemaní por los guardias, Caifás estaba determinado a interrogarlo. Sentado en su trono desgastado en el tribunal, observaba al prisionero con una expresión de profundo análisis. De manera serena, Jesús sostenía la mirada de Caifás mientras éste recitaba una larga lista de acusaciones. El sumo sacerdote presionaba por explicaciones sobre las acciones consideradas subversivas y preguntaba si Jesús, en caso de ser absuelto por el consejo, abandonaría sus actos. Con la cabeza erguida y determinación, Jesús afirmó que continuaría con sus actividades. Tras una breve consulta con los guardias del templo, Caifás, aunque reacio, emitió la sentencia de muerte por crucifixión. Racionalizaba que eliminar esa perturbación era necesario para mantener el orden y la seguridad de la nación judía. Que la responsabilidad por su sangre recaiga sobre nosotros y nuestros hijos, reflexionaba interiormente. Con el corazón pesado, Caifás se consternó al recibir la noticia de que el prisionero ya había sido ejecutado por los romanos. Rápidamente envió un mensaje urgente a Poncio Pilatos, argumentando que el proceso judicial de Jesús había sido precipitado y que debería haber sido sometido primero al Tribunal Supremo judío. Sospechando que Pilatos había acelerado el juicio por temor o mala intención, Caifás ahora se veía obligado a justificar esa decisión apresurada y errónea ante el gobernador romano. Emocionado, Caifás secaba las lágrimas y ajustaba la pulsera de esmeraldas en su muñeca. Acompañado por sus sirvientes, se dirigía al palacio de Pilatos para ser interrogado. Mientras atravesaba las calles concurridas, Caifás reflexionaba sobre su responsabilidad de proteger a su pueblo de posibles represalias romanas. Apenas podía imaginar que el simple carpintero de Galilea, a quien había condenado, pronto transformaría el mundo de manera irreversible. La implicación de Caifás en la muerte del Mesías sería recordada por generaciones. Historias increíbles circulaban sobre un hombre llamado Jesús, que demostraba poderes sobrehumanos. ¿Será que realmente había curado a los enfermos y dominado las fuerzas de la naturaleza? Vamos a verificar estos relatos. El hacedor de milagros de Nazaret era el centro de atención. «Es Jesús de Nazaret. ¡Swing!», exclamó alguien, y el clamor se extendió por la ciudad agitada en una tarde caliente de miércoles. Bajo el sol abrasador, una multitud cada vez mayor se reunía,
todos ansiosos por ver al hombre que supuestamente tenía el poder de curar enfermedades e incluso de resucitar a los muertos. Atravesando la multitud, llegaron Pedro y Juan, dos pescadores que estaban entre los primeros seguidores del profeta milagroso conocido como Jesús. Habían sido testigos de milagros impresionantes y querían compartir sus experiencias sobrenaturales con todos. La voz potente de Pedro resonó llamando: «Reúnanse, buenas personas. Hemos sido testigos de signos y maravillas en las manos de este profeta que desafían cualquier explicación humana». Murmuros se extendían entre la población mientras Pedro comenzaba a narrar sobre la tempestad feroz en el mar de Galilea. Describía un momento de calma que fue interrumpido abruptamente cuando vientos violentos surgieron de la nada. Relató cómo su barco fue zarandeado como un juguete, amenazando con romperse, y pensaron que era el fin. Fue entonces cuando Pedro recordó a Jesús, quien despertó de su descanso en el fondo de la barca. Con una palabra, impuso silencio al caos. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. ¡Silencio! ¡Calma!, ordenó Jesús, y en un instante el viento se detuvo y las aguas se apaciguaron. La multitud suspiró y estalló en exclamaciones de sorpresa al oír esto. ¿Este hombre realmente dominaba los elementos de la naturaleza? Juan pidió silencio y comenzó a contar otro recuerdo notable. Habló sobre la vez que Jesús demostró su control sobre las leyes naturales. Mientras caminaban por las orillas norte del mar de Galilea, Jesús, inesperadamente, se desvió del camino y comenzó a caminar sobre el agua como si fuera tierra firme. Los discípulos observaron, atónitos, mientras Jesús desafiaba la física y caminaba sobre las olas. Impulsivamente, Pedro llamó a Jesús, pidiendo unirse a él en esa caminata milagrosa. Animado por Jesús a seguir adelante, Pedro dudó al entrar en el agua, pero después de unos pasos, el miedo lo dominó y comenzó a hundirse. Jesús rápidamente tomó su mano, estabilizándolo al instante. «Oh, hombre de poca fe», le reprendió Jesús mientras regresaban juntos por el puente líquido, desafiando las leyes convencionales de la física. Mientras tanto, la multitud fascinada comenzó a murmurar y una exclamación se propagó: «¡Hagan paso! ¡Hagan paso!». La multitud se abrió para revelar a un grupo de 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Los amigos del afligido suplicaron a Jesús de Nazaret que tuviera misericordia de su amigo. Acercaron al paralítico a Jesús e imploraron por su curación. Jesús miró intensamente al hombre debilitado por un largo momento antes de declarar: «Tus pecados están perdonados». Estos eventos remiten a los relatos bíblicos, como el control de Jesús sobre la tormenta en Marcos 4:39 y su caminata sobre las aguas en Mateo 14:25-31. En un momento de tensión, los líderes espirituales expresaron su asombro en murmullos al escuchar las palabras de Jesús. Lo acusaban de blasfemia, pues, según ellos, solo Dios tiene el poder de absolver pecados. Sin embargo, Jesús se mantuvo sereno, volviéndose hacia estos críticos religiosos.
Decidido a demostrar su autoridad divina, se dirigió a un hombre incapaz de caminar y con voz firme le ordenó que se levantara, tomara su lecho y caminara. A medida que el hombre paralítico se levantaba y comenzaba a andar, la multitud presente soltó un suspiro colectivo de admiración, presenciando al hombre moverse con vigor renovado. Sus pasos eran firmes y seguros. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Estoy curado por el poder del Altísimo, exclamó el hombre, desbordando gratitud. La multitud estalló en celebraciones, agrupándose alrededor de Jesús, ansiosos por presenciar otros actos milagrosos. Simón, Pedro y Juan, cercanos a él, aclaraban las dudas de los presentes, todos estupefactos con lo ocurrido. Era claro para todos que Jesús no era un simple rabino de Galilea. Poseía un poder que aún no comprendían totalmente, y muchos milagros estaban por venir que superarían la imaginación de cualquiera. Noticias circulaban de que Jesús, el Nazareno, había vencido a la propia muerte. Caifás, el sumo sacerdote, se preocupaba mientras los rumores sobre el Mesías resucitado crecían. Al tercer día después de la crucifixión, mientras los rumores se intensificaban, buscaba desesperadamente refutar tales alegaciones. Al recibir a Malco, el capitán de la guardia del templo, quien llegó pálido y en shock, las noticias que trajo dejaron a todos alarmados. Los guardas confirmaban que la tumba estaba vacía y testigos afirmaban que ángeles habían removido la piedra que la sellaba. Movido por la necesidad de comprender estos eventos, Caifás envió mensajeros tras los discípulos Pedro y Juan. Ellos, a su vez, proclamaban abiertamente haber visto a Jesús vivo. Inicialmente no lo reconocieron hasta que él mostró las marcas de la crucifixión. Tras compartir una comida, Jesús desapareció nuevamente, dejando a sus seguidores maravillados y transformados. Cuando confrontados por Caifás, relataron el milagro de la resurrección y la certeza de ellos en su fe era evidente, transformando la duda en un testimonio poderoso de la presencia continua de Jesús entre ellos. Ahora irradiaban gozoso coraje, plenamente convencidos de la victoria de Cristo sobre la cueva. Juan explicó que incluso los enemigos de Jesús confirmaron que su cueva estaba vacía el domingo por la mañana. Los esclavos de la muerte disfrutaron mucho del interior. Pedro y Juan insistieron en que más de 500 discípulos habían visto a Jesús resucitado. La noticia electrizó a Jerusalén. ¿Pudo realmente el Mesías haber conquistado la muerte? Caifás procesó este impresionante informe lo mejor que su impresionante mente pudo comprender. Claramente, un fenómeno más allá de la comprensión humana había ocurrido. Por más que intentara explicarlo, las implicaciones eran inevitables. La noticia de la resurrección de Jesús se había difundido tan ampliamente que incluso los escépticos se encontraban convertidos. A pesar de las dudas iniciales, Santiago, el hermano de Jesús, al verlo resucitado, lo reconoció como su Señor y Maestro. La transformación en Jerusalén fue tan repentina que dejó sin aliento a Caifás. En vida, Jesús ya atraía multitudes con sus enseñanzas y milagros. Ahora, después de triunfar sobre la muerte, los judíos comenzaron a alejarse de los líderes religiosos y a declarar su lealtad al Maestro. Este Mesías, que había vuelto de la muerte, capturaba la atención como el esperado Salvador de Israel. Juan Bautista, el ermitaño del desierto, ya había anunciado que vendría alguien más poderoso que él.
Este esclarecido y resucitado Jesús de Nazaret, con su presencia abrumadora, causó un profundo impacto en Caifás, quien se aisló en sus habitaciones. Horas más tarde, su esposa, Anás, lo encontró desmayado en el suelo. Al reanimarlo, Caifás relató lo sucedido. Mientras estudiaba las profecías mesiánicas, una figura repentinamente apareció ante su mesa. Al reconocer esos ojos amables, aunque tristes, Caifás quedó paralizado. Jesús lo miró con pesar y le dijo: «No temas, me condenaste para que pudieras encontrar liberación. Fue la voluntad de mi Padre que yo fuera el último sacrificio por los pecados del mundo». Conmovido, Caifás se derrumbó en lágrimas a los pies de Jesús. Tras ser auxiliado por Anás, Caifás vio que Jesús había desaparecido, aunque la puerta seguía abierta desde dentro. Convencido en su corazón, Caifás aceptó que las historias extraordinarias eran verdaderas. Jesús había resucitado, según lo prometido, el Mesías anunciado por las Escrituras. El Mesías también perdonó a su verdugo. En las semanas siguientes, Jesús resucitado se apareció a muchos, disipando cualquier duda. Finalmente, los atónitos discípulos de Cristo comprendieron que Dios había establecido a Jesús como Señor de toda la creación, a través de su victoria sobre el pecado y la muerte. El Mesías resucitado había vencido a los mayores enemigos de la humanidad y ahora las almas perdidas podrían ser salvadas. Antes de ascender a los cielos, Jesús reunió a sus seguidores en el Monte de los Olivos. Los 11 discípulos fieles oraron a su amado Maestro por última vez mientras Él los comisionaba diciendo: «Toda autoridad me ha sido dada por mi Padre en los cielos. Id, por tanto, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a obedecer. Y ciertamente estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos». Pedro y Juan, antes vacilantes, se convirtieron en discípulos fervorosos, compartiendo testimonios personales de que Jesús no era solo un hombre, sino el divino Mesías anunciado. Los invitamos a seguir los relatos emocionantes de testigos impresionados. Esa tarde, una multitud curiosa que buscaba a Jesús se dispersaba por el centro del pueblo cuando un guardia del templo se acercó a 2 discípulos pescadores, Pedro y Juan. Estos fieles seguidores eran reconocidos por su cercanía con el polémico predicador de Nazaret. «¿Cómo conociste a Jesús?», preguntó el guardia, curioso, ya que había oído hablar de la sabiduría inusual de Jesús y deseaba saber más a través de aquellos que lo conocían de cerca. Pedro comenzó a relatar que todo empezó cuando su hermano Andrés, delgado y ágil, encontró a Jesús y notó algo especial en él. Andrés corrió a decirle a Pedro que habían encontrado al Mesías. Aunque inicialmente escéptico, Pedro decidió encontrarse con Jesús personalmente. Ese encuentro resultó transformador, admitió Pedro. Notó la bondad y la pureza del espíritu que emanaba de Jesús, lo cual lo tocó profundamente. Cuando Jesús les prometió que aprenderían a pescar hombres, Pedro sintió un llamado divino irresistible. Juan añadió, diciendo que él también fue inmediatamente cautivado por Jesús después de un encuentro inicial emocionante. El amor y el cuidado genuinos que Jesús demostraba atraían a las multitudes de manera casi mágica, incluyéndolo a él mismo. Pero Pedro explicó que, mientras la mayoría solo observaba el ministerio público de Jesús, lleno de enseñanzas y milagros como discípulos, ellos tenían un acceso personal e íntimo al Maestro. Al observar a Jesús orar o recitar versículos de la Escritura que parecía saber de memoria, los discípulos sentían una conexión mística entre Jesús, Dios y las antiguas Escrituras sagradas. Pedro entonces enfatizó que el comportamiento impecable de Jesús era una prueba de su origen celestial. Nunca impaciente, irritado, orgulloso o injusto, Jesús manifestaba solo gracia y verdad,
a pesar de las constantes adversidades. Los discípulos a menudo no comprendían la serenidad inquebrantable de Jesús en medio del caos, como si estuviera en comunicación con ángeles invisibles a los ojos mortales. Cuanto más lo conocían, más la divinidad de Jesús se transparentaba a través de su humildad. Juan, ansioso, añadió que aunque parecía un hombre común, en momentos desprevenidos, el aire alrededor de Cristo parecía vibrar con una santidad palpable. Su presencia simplemente trascendía las normas humanas. Pedro recordó una escena impactante en su memoria donde vio a Jesús luminoso y translúcido conversando con Moisés y Elías. Los discípulos no entendían cómo Jesús podía invocar a los santos fallecidos, pero no quedaba duda del fenómeno sobrenatural. Una voz clara proclamó: «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». Viviendo momentos íntimos como este, todos los discípulos se dieron cuenta de que Jesús no era solo un profeta. Sus palabras poseían poder creativo. La naturaleza y los espíritus se sometían a sus órdenes, evidenciando que sus instrucciones venían de lo alto. Jesús tenía una percepción aguda de las personas y podía entender las situaciones incluso desde la distancia. En verdad, Él era el Mesías esperado, proveniente directamente de la presencia de Dios. Juan, con admiración, declaraba que solo podía haber una explicación para la sabiduría, milagros, pureza moral y manifestaciones de divinidad de Jesús. El guardia del templo, al escuchar este impactante testimonio, reflexionaba profundamente. Si estos hombres, antes escépticos, ahora proclamaban la verdad, ¿quién era este Jesús? ¿Un agitador? ¿Un loco? ¿Un mito en formación? ¿O increíblemente Dios encarnado? ¿El poseedor de las llaves que abren las puertas de la muerte? ¿El Mesías? Mientras el guardia se alejaba confundido, Pedro y Juan intercambiaban sonrisas resignadas, que los críticos se burlaran. Ellos habían apostado todo por el hombre de Galilea, que demostró ser el Redentor divino al resucitar después de una ejecución terrible. Jesús era exactamente quien decía ser: la resurrección y la vida, el Rey de los judíos y Señor de todos. El sumo sacerdote Caifás ordenó la crucifixión de Jesús. Ahora, atormentado por los rumores de la resurrección de Cristo, Caifás se encuentra con el Mesías resucitado en una visión que cambia la historia. Veamos qué sucede. Caifás despertó de repente, respirando pesadamente, sus sábanas empapadas en sudor. Había estado atormentado por pesadillas desde que ordenó la crucifixión de Jesús de Nazaret hace 3 días. Los rumores de que Jesús estaba vivo de nuevo solo intensificaban su agonía interna. A la luz tenue de su habitación, Caifás recordaba los recientes eventos en Jerusalén. Cuando Jesús fue capturado en el jardín de Getsemaní, los guardias de Caifás lo maltrataron, burlándose y golpeándolo. Testigos falsos torcieron las palabras de Jesús para acusarlo de blasfemia ante Caifás. Caifás exigió: ¿eres el Mesías, el Hijo de Dios? Jesús, aunque exhausto, respondió afirmativamente: sí, lo soy, y me verás viniendo en las nubes del cielo con poder. Enojado por tal afirmación, Caifás rasgó sus vestiduras y lo condenó a muerte por igualarse a Dios. Después de que el consejo judío estuviera de acuerdo, Caifás entregó a Jesús a Poncio Pilato, instruyéndole que crucificara al rey de los judíos. En los días siguientes, Caifás sintió una oscuridad crecer en su espíritu mientras escuchaba reportes como el del cielo oscureciéndose al mediodía cuando Jesús estaba en la cruz. El velo del templo se rasgó cuando Jesús falleció y contra todas las expectativas, Él emergió vivo de la tumba. ¿Habría Caifás evaluado mal a este profeta milagroso? Como sumo sacerdote, era su deber verificar a los candidatos mesiánicos. Sin embargo, Caifás se dejó cegar por la política y los celos, no viendo la verdad que Jesús encarnaba. Ahora,
En noches de insomnio sentía un remordimiento aplastante por haber ejecutado al Mesías tan esperado. Lavándose la cara para intentar calmarse, Caifás fue a su estudio para examinar las profecías hebreas importantes. Sin embargo, las escrituras no aliviaban su conciencia perturbada. «Me condenaste para que pudiera ser libre», dijo una voz detrás de él. Caifás levantó la vista sorprendido. Allí estaba Jesús de Nazaret, frente a su escritorio, envuelto en una suave luz. Jesús miró a Caifás con ojos compasivos y dijo suavemente: «Esto estaba planeado por mi Padre como el sacrificio final por los pecados de todos». Al principio, Caifás quedó paralizado por el impacto, pero luego cayó de rodillas, llorando a los pies de Jesús. Después de un periodo que le pareció interminable, despertó al ser sacudido por su preocupada esposa, Anás, quien le preguntaba cómo estaba. Caifás, aún perturbado, compartió con ella su experiencia singular. «Realmente este Jesús debe ser el Hijo de Dios», murmuró en voz baja. Desde ese momento, la percepción de Caifás sobre la espiritualidad fue transformada. En las semanas siguientes, Jesús se manifestó vivo a varias personas, disipando cualquier duda. Incluso Santiago, el hermano inicialmente escéptico de Jesús, lo vio vivo y lo reconoció como Señor. La fe en el Mesías resucitado se extendió rápidamente por Jerusalén y regiones cercanas. Con la inquietud afectando a la liderazgo judía, Caifás optó por resguardarse, dedicándose a la oración en soledad. El profundo remordimiento por haber enviado a Jesús a la crucifixión pesaba intensamente sobre él. Cuando llegó la festividad de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, Caifás entendió que no podía posponer más su decisión. Con Jerusalén llena de peregrinos judíos de otras ciudades, el sumo sacerdote finalmente se presentó. Convocó una reunión urgente del Consejo del Sanedrín y de manera dramática anunció su renuncia como sumo sacerdote, dejando a todos atónitos. Con la voz temblorosa, admitió su grave error al haber etiquetado a Jesús como hereje, a pesar de las abundantes evidencias de que él era, de hecho, el ungido profetizado. Manifestando profundo arrepentimiento por su papel decisivo en la condena a muerte del inocente Hijo de Dios, Caifás declaró entre lágrimas que era completamente indigno de liderar al pueblo de Dios. Mientras el consejo absorbía esta confesión impactante, se quitó sus vestiduras sacerdotales relucientes y abandonó la sala bajo expresiones de choque y consternación de los presentes. Jonatán, su fiel vice durante muchos años, fue rápidamente elegido como el nuevo líder religioso de Jerusalén. Caifás, ahora un ex sumo sacerdote deshonrado, se retiró a su propiedad, donde pasó el resto de sus días en soledad, lamentando frecuentemente sus acciones precipitadas contra el Mesías. Paralelamente, la impresionante resurrección de Jesús se convirtió en el detonante para el surgimiento de una nueva fe transformadora que se esparció desde Jerusalén hasta los más lejanos confines del Imperio Romano y más allá. Con la renuncia de Caifás, marcada por la deshonra, su sucesor, Jonatán, adoptó una postura cautelosa respecto al creciente movimiento de Jesús. Sin embargo, el cristianismo floreció a pesar de las adversidades, cumpliendo la gran comisión de Cristo. No aparte su atención todavía, un nuevo sumo sacerdote para una nueva era. Tras la difusión de la renuncia de Caifás, el anciano líder Anás convocó una reunión de emergencia de todo el tribunal del Sanedrín, que contaba con 71 miembros. La discusión para encontrar un sucesor fue breve, y Anás propuso a su yerno, Jonatán ben Ananas, para el cargo. A pesar de su juventud, con solo 36 años, Jonatán actuó rápidamente para establecerse como el próximo sumo sacerdote. A través de promesas realizadas en secreto, consiguió rápidamente un apoyo unánime para liderar los asuntos espirituales de Jerusalén.
Consciente del delicado contexto, Jonathan abordó con precaución el tema del controvertido Jesús. Como saduceo, no creía en resurrecciones ni milagros. Sin embargo, con el creciente número de conversos al judaísmo y la adoración a Jesús como si hubiera resucitado, se encontró en una posición en la que no podía simplemente desestimar a los seguidores de Jesús. Jonathan aún no comprendía cuán rápido crecería el movimiento iniciado por Jesús. En 3 décadas, decenas de miles de seguidores, conocidos como fieles, se habían dispersado por ciudades de todo el Imperio Romano. Los apóstoles, encargados por Jesús, proclamaban audazmente la historia de su líder ejecutado, que había vuelto a la vida y ofrecía salvación a través de él. Este mensaje no solo alcanzó al pueblo común, sino también a funcionarios gubernamentales, llevando a Jonathan a reconocer la creciente influencia de la Iglesia cristiana. En el año 63 después de Cristo, Jonathan se encontraba en una situación difícil mientras los celotes radicales se levantaban contra el dominio romano.